Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En el siguiente video vamos a trabajar, vamos a visualizar un poco la parte del uso y configuración de los grupos de cuenta en la plataforma Monitoreo Cronos. Les voy a contar un poco qué es un grupo de cuentas y qué nos va a permitir realizar un grupo de cuentas a nosotros. Resulta que un grupo de cuentas es la parametrización que yo le voy a dar al software de monitoreo para que me divida de una u otra forma la operación para cada una de las consolas. Por ejemplo, si yo tengo varios operadores a nivel nacional, si yo tengo varios operadores como tal a nivel de zonas, yo puedo decirle al software a través de un grupo de cuentas que al operador de Bogotá solamente le muestre los abonados de Bogotá. O yo puedo tener un cliente al cual yo le estoy prestando un servicio de monitoreo para 50 abonados y el cliente quiere ver sus 50 abonados. Entonces yo puedo crear un cliente que se llame Almacenes Éxito, y cuando la consola de Almacenes Éxito se registre en el software de monitoreo, inmediatamente solo le cargue la información correspondiente a los almacenes Éxito. Entonces de eso se trata como tal la parte de grupos de cuentas en Cronos. ¿Cómo lo vamos a configurar? Esta configuración debe hacerse directamente es dentro del servidor. O sea, yo no puedo configurar un grupo de cuentas desde una terminal. Entonces tengo que ir a la carpeta como tal principal de instalación y voy a ejecutar la consola que se llama Tools. Entonces ejecutamos Tools como administrador, nos vamos a desplazar acá a la parte de configuración y vamos a pasar acá donde dice kernel. Primero que tenemos que definir el grupo de ese módulo o el grupo de esas cuentas. Voy a darle grupo de módulos y acá en grupo de cuentas definidos me voy al botón agregar. Este nombre de grupo que voy a agregar es el que yo voy a ir a asociar en cada uno de los abonados a los cuales le voy a asignar una terminal o una consola de monitoreo en específico. No solamente una consola de monitoreo, yo puedo decir que una consola de edición de datos solamente vea las cuentas que le pertenecen al grupo éxito o las cuentas que le pertenecen al grupo Solutec y así sucesivamente. Entonces vamos a llamar en este caso el grupo Solutec y yo voy a decir que la consola de monitoreo de Solutec cada que se registre solamente vea dos cuentas. Entonces voy a dar agregar, voy a dar guardar. Yo ahí tengo ya el grupo como tal de la cuenta definido. Todavía no he hecho una asociación hacia una terminal. Ahora, ¿qué sigue? Tenemos que ir a las cuentas a las cuales yo deseo asociar al grupo Solutec. Entonces voy a dirigirme nuevamente a la carpeta de Cronos, me ubico sobre la consola de edición de datos que es la que me permite la administración de la información, ejecuto como administrador e ingreso acá con usuario minúscula. Listo. Entonces acá yo tengo ya 5 cuentas creadas. Resulta que dentro del cliente Solutec tenemos solamente dos, es decir, la consola de monitoreo solamente tendría permiso para visualizar estas dos. Vamos a abrirlas, doble clic y en la parte de datos generales observen que por acá en la parte inferior del lado derecho hay un campo o una opción que se llama grupo y acá me aparece el grupo Solutec, que fue el que acabamos de crear allá en la parte de configuración de grupos de módulos dentro de la consola de herramientas. Yo asocio esta cuenta, es decir, esta cuenta que se llama Oficina Cronos LA, al grupo Solutec y doy guardar. Voy entonces a irme a la otra cuenta y hago el mismo procedimiento. Voy a la cuenta número 1 que es la oficina principal, doy que va a pertenecer al grupo Solutec, guardo información. Hasta ahí, ¿qué hemos hecho? Hemos creado un grupo de cuentas. El grupo de cuentas lo hemos asociado a dos cuentas en particular, a dos abonados. Ahora, ¿qué hay que hacer? Resulta que si yo ejecuto mi consola de monitoreo en este momento, vamos a abrirla por acá, esta consola me está mostrando a mí todo, absolutamente todo. Voy a
ingresar acá, voy acá a estados, mire, ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 abonados, pero yo solamente quiero ver 2 abonados en esta consola de monitoreo. ¿Qué tienen que identificar ustedes? Ustedes deben de identificar el nombre de esta consola de monitoreo. Recuerden que dentro del sistema Cronos cada módulo tiene un nombre definido y de hecho cada módulo debe tener un nombre diferente, porque en caso de que dos módulos coincidan con el mismo nombre, solo uno va a lograr ingresar de forma adecuada al sistema y el otro se va como tal a bloquear. Entonces ustedes van a consultar el nombre de sus módulos en la consola de herramientas, es decir, en Tools. Yo me voy a ir a la parte de Monitoring, es decir, el plugin de monitoreo, y esta consola se llama monitoreo-C mayúscula Z mayúscula. ¿Qué tengo que hacer entonces? Yo tengo que tomar el nombre de ese módulo, es decir, de esa consola de monitoreo, sea en una terminal externa, en una terminal, digamos ahí local que ustedes tengan, o en la misma consola de monitoreo del servidor. Pero ustedes siempre deben de tener presentes el nombre de esa consola y yo me voy a volver a kernel. Voy a volver a kernel, acá la parte de grupo de módulos. Y en la parte inferior tengo un campo que se llama grupos de cuentas asignados a módulos. Es decir, esta parte acá lo que yo le voy a decir al software es que cuando detecte el registro de la consola de monitoreo que se llama monitoreo-CZ, que solamente le muestre lo que pertenezca al grupo Solutec y que no le muestre nada más. Entonces vamos a darle agregar. Coloco el nombre de la consola, tiene que ser tal cual. Si yo coloco monitoreo con M minúscula, no me va a tomar ese cambio. Entonces acá yo le podría decir que tiene derecho a todos los grupos, o simplemente yo le digo que el kernel, cuando detecte que ingresaron o se registraron en esta consola, solamente le va a mostrar información de Solutec. Y acá en prioridad de alarmas lo dejo en asterisco. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo coloco 1? Resulta que solamente me van a ingresar las alarmas con prioridad número 1, que en este caso serían pánicos. O si yo coloco número 2, solamente me ingresarían señales de prioridad 2, que en este caso serían robos. Pero si yo le dejo asterisco, me está recibiendo cualquier tipo de señal independiente de la prioridad que se tenga dentro del sistema. Voy entonces a guardar la información. En la parte superior guardo nuevamente los datos. Ahora es muy importante que cuando ya tenemos el grupo definido, ya tenemos acá la parte de la consola que va a estar asociada como tal a ese grupo de cuentas, hay que reiniciar el kernel. O sea, para que aplique el cambio totalmente, yo tengo que reiniciar el kernel. Entonces yo voy a cerrar por acá mi consola de monitoreo, yo voy a cerrar mi consola de edición de datos, voy a seleccionar el kernel. Recordemos que reiniciar el kernel implica que todas las consolas se van a desconectar. Implica que todos los módulos se van a suspender por un periodo aproximadamente entre 1 y 2 minutos, para que lo tengan muy presente. Entonces vamos a reiniciar el kernel. Ahí lo estoy reiniciando en este momento. Esperemos un momentico y listo. Ahí volvió a iniciar. Él se toma entre 30 y 40 segundos en volver a estabilizar el sistema. Y yo me voy a dirigir nuevamente a mi consola de monitoreo. Yo la voy a ejecutar como administrador. Vamos a esperar a que establezca conexión con el kernel. Ahí está buscando a ver si el kernel ya está disponible o si todavía, digamos, no ha tomado como tal la configuración. Bueno, creo que acá me estoy conectando a otro servidor que tengo configurado. Voy a volver a hacer el intento para la conexión local. Listo, vamos entonces a ingresar nuevamente. Next, next. Que en este momento que me aparece, ya no me aparecen las 5 cuentas que vimos ahora, ya me aparecen solamente las 2 cuentas que pertenecen al grupo Solutec. Es decir, en este momento ya aplicó la agrupación de cuentas. Entonces es sencillo. Primer paso, tenemos que crear el grupo de módulo. ¿En dónde? En el servidor. Recordemos que esa configuración solamente es en el servidor principal, no en terminales remotas.
Ahora, primer paso, entonces creo el grupo. Segundo paso, voy a cada una de las cuentas que deseo asociar a ese grupo y le asigno como tal el nombre de ese grupo allá en la parte de datos generales de cada uno de los abonados. Tercero, tengo que identificar claramente cuál es el nombre de esa consola a la cual yo le voy a restringir la visualización de la información. Entonces, una vez yo tenga el nombre exacto de esa consola, sea una consola de monitoreo, sea una consola de edición de datos, servicio técnico o cualquiera otro de los módulos como tal de operación del sistema, nosotros volvemos acá como cuarto paso, volvemos a general, grupo de módulos y ya en la parte inferior de grupo de módulos vamos a asociar el nombre de esa consola al grupo de cuenta al cual va a estar autorizado para consultar información. Una consola puede estar asociada a varios grupos de cuentas, también para que lo tengan presente. Pero siempre esa modificación va a ser directamente en el servidor porque lo que estamos modificando es el kernel. Listo. Espero les haya ayudado mucho esta guía, les haya sido práctica para que puedan hacer uso de esta parte de esta configuración del software.